El silencio es ese lugar, ese espacio en el que ocurren muchas más cosas de las que estamos dispuestos a aceptar. Cuando callé, se envejecieron mis huesos, dice en algún lugar del libro de los Salmos. Y justamente de todo eso que pasa en el silencio, todo eso que pasa dentro de lo que no decimos, va nuestro cuento antes de que te vayas a dormir. La primera historia nos va a llevar al mundo de los cuchilleros. No muy lejos. Vamos a andar por Morón. Nosotros, que estamos en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, nos sentimos prácticamente en el barrio en el que estas cosas pasan. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristián, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera los llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillo sin revocar. Desde el zaguán se divisaban un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hoja corta, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza. Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar, andaban por la sangre de esos criollos. El barrio los temía a los colorados. No es imposible que bebieran alguna muerte. Hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez tahures. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvía generosos. De sus deudos nada se sabe ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto, y lo que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristián llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. En las pobres fiestas de conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba todavía con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé qué negocio. A su vuelta, llevó a la casa una muchacha que había levantado por el camino y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco, se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristián. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque. En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas.
La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristián le dijo a Eduardo: «Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés, a la Juliana. Si la querés, usala». El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristián se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa, montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle más allá del deseo y la posesión. Pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristián. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al primer patio y que no apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta. Pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada, la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido. Los caminos estaban muy pesados y serían las 5 de la mañana cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona de un prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la maraña que también era una rutina de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados? Pero solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas o harto justificadas ausencias. Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristián se fue a Morón. En el palenque de la casa que sabemos, reconoció al overo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro esperando turno. Parece que Cristián le dijo: «De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano». Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se las llevaron. La Juliana iba con Cristián. Eduardo espoleó al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido. Y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos. Con un desconocido, con los perros, con la Juliana que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos la gente suele recogerse temprano, Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: «Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo. Ya los cargué. Aprovechemos la fresca». El comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas. Después, por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal. Cristián tiró el cigarro que había encendido.
y dijo sin apuro: «A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios». Se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo: la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. De Jorge Luis Borges, en el informe de Brody. La intrusa. Hoy hablamos de silencios, y este es un cuento que también tiene que ver con el silencio. Y voy a introducir aquí a una autora muy popular que muchos conocen, que es Polly Bird, o Bird, si quieren. Esto se llama Memoria de ceniza. Cuando se te pase me llamás. ¿Eh, loquita? Pero ella se quedaba allí, recostada en la puerta sin moverse, sin responder, sollozando ahogadamente y con la cara mojada de llanto. ¿Me escuchaste? No llores más. Pero mirá que tenés facilidad para llorar. Ahora anda, y cuando se te pase llamame. ¿Estamos? Ya que no querés decirme por qué llorás. Entonces te encogiste de hombros, la dejaste con sus ojos despintados y sus brazos cruzados en el pecho, como protegiéndose, como acunándose con miedo, y empezaste a vestirte. La camisa, la corbata, el comprimido de las 4 de la tarde, las medias, los zapatos, mojarte bien el pelo y pasarte el peine, el saco. Vamos, a las 4:30 tengo que estar en un lado. Te siguió mansamente. Ni siquiera te preguntaste por qué. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué te siguió? ¿Por qué seguía teniendo los ojos húmedos cuando paraste el taxi y le hiciste subir para que regresara a su casa? Solamente balbuceaste a modo de despedida: «Algún día me vas a contar por qué lloraste». Contarte. ¿Acaso vos no sabías? Si cuando la conociste lo primero que te llamó la atención fue ese hueco de soledad que la rodeaba como un vidrio, y esa voz empecinada en nombrar cosas sin importancia como para poner un manto sobre lo que verdaderamente debía decirte. Y además, ella te mostró su tristeza, como se muestra una herida, y vos miraste, te hundiste en ese abismo, quisiste sumergirte allí, dijiste que tu mano estaría siempre tendida, que la querías. Lo creyó. Necesitaba creerlo. Hablaron de las cosas que los habían tenido prisioneros. A ella el desamparo, el abandono, temprana orfandad. A vos una enfermedad respiratoria que casi te mata. Y entonces se sintieron libres para el amor, estremecidos por el roce de la piel, vestales de un fuego incandescente y necesariamente eterno. Ella apoyó su cabeza sobre tu pecho y oyó latir tu corazón como si le latiera dentro de su cuerpo. Ella recostó su soledad en tu ternura y sintió que no estaba sola, que nunca más estaría sola. ¿Te das cuenta? Tu amor la cubriría como una enredadera, tu aliento humedecería el aire para que ella navegara en un oleaje tibio y azul, sin tocar las espinas del suelo, sin dolores, sin frío, sin ausencias. Toda entera de temblor y luna, de risa recién nacida, de ganas de vivir, de contarle a todo el mundo que te había encontrado, que estaba enamorada de vos, que la querías. Que le compraste un ramo de violetas bajo la llovizna una tarde en Corrientes y Pellegrini, que... Pero no voy a hacer la lista de esas pequeñas alegrías que ella magnificó hasta el delirio. Porque, seguramente, vos ya ni te acordás de las violetas ni de la carta que escribió en tu libreta de anotaciones entre números de teléfonos y nombres de personas importantes. Ni te acordás de sus cortas confesiones, o te acordás de algunas, pero solamente un poco. Esas que te hizo con la garganta apretada y un miedo terrible de que no entendieras o no te importara. Cuando se te pase me llamás, ¿eh, loquita? Cuando se le pase, ¿qué? Eso nunca se pasa. A veces se adormece, pero está latente en el fondo, debajo de la risa, debajo del entusiasmo, debajo de las espirales que dibuja la vida cotidiana.
Algún día me vas a contar por qué lloraste. Y si te lo tiene que contar por qué lloraste, ¿de qué le servirá hacerlo? Si no te diste cuenta vos solo, sin que te diga nada, si te lo tiene que decir para que lo comprendas, para que lo sepas, entonces todo lo que ella creyó devotamente no fue más que un invento, un espejismo como consecuencia de su enorme desierto. Una mentira con la bella forma de una flor, con el mágico perfume de una flor, pero hecha en papel viejo, que se vuelve ceniza ni bien lo tocan los ojos. Y bueno, que se aguante. Lo pensás, ¿no es cierto? Se inventó siempre tantas cosas. Se inventó, por ejemplo, un corazón grande como una casa, y ahora se pasea por su corazón como en una habitación vacía, donde solo resuena el eco de sus pasos. De Paul D. Bird, Memoria de ceniza. Hoy, historias con grandes silencios. Espero que les hayan gustado los cuentos de esta noche y como siempre, si quieren me pueden seguir en mis redes, pueden por supuesto también seguirme en YouTube y en cualquier momento habrá un nuevo cuento antes de que te vayas a dormir.